andando por el Espíritu. Es un tema que en la medida, por lo menos en la introducción de hoy, mi objetivo es producir una motivación en nosotros de por qué estudiar este tema y por qué tiene importancia en nuestras vidas espirituales. Ese es mi objetivo. Yo no voy a entrar tanto en materia y en detalle, sino que vamos a ir a la palabra en un pasaje fundamentalmente y vamos a ver otros que apoyan ese pasaje y vamos a ver por qué este tema de andando por el Espíritu es un aspecto clave, fundamental en nuestras vidas. Así que ese es el objetivo de la noche y el objetivo del curso en particular. Todo el curso, todos los temas que vamos a tratar van a tener como objetivo el entender y aplicar ese versículo que está ahí. Es un versículo que está en Gálatas 5:25, en la culminación de una sección donde Pablo habla de andar en el Espíritu y de los frutos de la carne y el fruto del Espíritu. Y él dice literalmente al concluir esa sección, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esa frase, digamos, que es el objetivo de nosotros a lo largo del curso, poderla desempacar y poder entender lo que eso implica para nosotros y entender también por qué ese mandato de Pablo que está claramente expresado en ese versículo muchas veces en nuestras vidas se hace difícil de vivir, por múltiples razones que vamos a ver a lo largo, algunas cosas en la noche de hoy y otras cosas más adelante. Muchos de ustedes conocen el texto de Gálatas 5:22, donde Pablo precisamente habla del fruto del Espíritu, y este versículo está precisamente un poquito más abajo de Gálatas 5:22, pero simplemente recordando este archiconocido versículo, para que ustedes sepan el contexto en el cual está en el 5:22, o sea, 3 versículos más atrás, Pablo dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea que ese es el contexto inmediato de este pasaje. Pues bien, lo primero que yo quiero que veamos es una observación que no solamente se aplica en este pasaje, sino que se aplica en muchos pasajes de la Escritura. Este es el Gálatas 5:25, es la típica propuesta de Pablo donde él pone un indicativo y luego un imperativo. Yo le voy a explicar qué es eso, qué es el indicativo y qué es el imperativo. Pero Pablo usa eso de manera recurrente a lo largo de sus cartas. La forma indicativa de la redacción y la forma imperativa de la redacción. Ahí yo expliqué con 3 frases qué es el indicativo y qué es el imperativo. Cuando yo hablo de manera indicativa, fíjense lo que dice aquí, la primera frase aquí, están viendo la flechita, ¿cierto? El indicativo expresa un hecho o una realidad. El imperativo ordena y pide, demanda algo. El indicativo en la Biblia es lo que Dios ha hecho o lo que Dios es, ¿ok? O lo que nosotros somos. Eso es una realidad. Se nos dice cómo Dios es, qué Dios ha hecho, qué somos nosotros. Y el imperativo es lo que el ser humano debe hacer en función de eso. Muchas veces, que es lo que Pablo hace, combinar el indicativo con el imperativo. Vamos a ver ejemplos de esto. El indicativo, entonces, en tercer lugar, es la razón por la cual hacer algo. Y el imperativo es lo que yo debo hacer. Esto es útil para nosotros entender incluso las estructuras de las cartas de Pablo. Pablo escribe cartas y usualmente no solamente en un versículo, de hecho en este versículo tenemos un indicativo y un imperativo en un solo versículo, pero hay cartas completas. La carta a los Gálatas, por ejemplo, él tiene una serie de indicativos, capítulos completos y luego comienza capítulos completos de imperativos. La carta a los Romanos también. Entonces yo le voy a poner 3 ejemplos, incluyendo el Gálatas 5:25, para que ustedes entiendan a qué me estoy refiriendo
porque esto es útil para entender incluso muchas otras partes de la Biblia, esta combinación de indicativo e imperativo, que es típico de Pablo, aunque también otros autores lo usan. Entonces, en ese sentido, esta combinación es básicamente, fundamentalmente paulina, y aquí hay 3 versículos de 3 cartas distintas de Pablo. Hay un conocido versículo, aquí lo vamos a leer, Filipenses 2:12. Ustedes conocen esto, porque Dios es quien obra en nosotros, en vosotros, tanto el querer como el hacer. ¿Cierto? Ustedes conocen ese pasaje, muchos de ustedes conocen ese pasaje, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer. Antes de esa indicación, que Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, Pablo acaba de decir, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí el imperativo está primero. Pablo les dice, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en esta combinación de indicativo e imperativo? Pablo dice, ocúpense, hagan lo que tienen que hacer para cuidar, para atesorar esta obra de salvación que Dios ha hecho en ustedes. Este versículo no tiene que ver con que nosotros nos salvamos o que nosotros conservamos nuestra salvación. Este versículo tiene que ver con que lo que nosotros hemos recibido es tan grande, tan hermoso, tan extraordinario, que nosotros deberíamos atesorarlo, cuidarlo, ocuparnos de ella con temor y temblor. Agrego, porque Dios es quien pone en vosotros el querer como el hacer. En otras palabras, hagan esto porque Dios ya le ha dado el querer como el hacer. O sea, ustedes quieren hacer eso. Ustedes quieren cuidar su salvación porque el Espíritu Santo y Dios lo ha puesto en ustedes y ustedes lo pueden hacer. Ustedes lo quieren, el querer, y el querer como el hacer quiere decir ustedes quieren y lo pueden hacer. Por tanto, háganlo. La verdad de que Dios ha hecho eso en nosotros nos motiva a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Me explico? Otro pasaje que es más bien una carta, no sé si eso quedó claro o necesitan que vuelva a explicarlo, porque para mí es muy importante que lo entendamos. ¿Hay alguien que no lo entendió? Honestamente, señores, Einstein tuvo muchísimos años que dije que era brutísimo, que no entendía nada y que no avanzaba. Bien, quizá hay un genio aquí que esto es demasiado sencillo para él y le resulta muy sencillo y no lo entiende. Otro pasaje es Romanos. El libro de Romanos tiene 16 capítulos. Si ustedes leen del capítulo 1 al capítulo 11 de Romanos, esta porción del capítulo 1 al capítulo 11 de Romanos, todos esos 11 primeros capítulos de Romanos, Pablo está diciéndonos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que Dios ha hecho en Cristo, la salvación, la redención, la justificación. Antes de ese, en el capítulo 8 de Romanos es donde está, que por nada nos preocupemos porque todo obra para bien o todo coopera para bien para aquellos que aman a Cristo Jesús, correcto. Y luego un poquito más abajo de ese mismo capítulo 8 es donde se nos dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, nada, ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y un poquito más abajo se nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todo eso está antes de Romanos 12. Todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha hecho por ustedes, la redención, la justificación, la glorificación. Y ahora cuando llega el capítulo 12 de Romanos, miren lo que Pablo usa, lo que Pablo dice. Por consiguiente ¿de qué? O sea, todo lo que acaban de decirnos en los primeros 11 capítulos es el indicativo. Es lo que Dios ha hecho, es lo que Dios les ha regalado, es lo que Dios les ha concedido. Por consiguiente, hermanos, y yo quiero leerlo esto porque no lo puse ahí porque no me cabía, pero es un versículo que la mayoría de los que estamos aquí lo conocemos. Pablo les dice entonces, por consiguiente, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos
mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Pero fíjense lo que él dice. Por consiguiente, hermanos, ¿por consiguiente de qué? En vista de todo lo que ya yo les he dicho, dado todo lo que Dios ha hecho por ustedes, os ruego por las misericordias de Dios que les acabo de contar en 11 capítulos anteriores, entréguense completamente a Dios. Ese es el imperativo. Hagan esto. Dios no es un Dios arbitrario que nos dice, hagan esto. Él nos dice, yo te he amado, yo te he redimido, yo te estoy santificando, yo te voy a glorificar, yo te cuido, yo te protejo, sígueme. Es un Dios que nos motiva, que nos exhorta, que nos estimula a vivir una vida según su palabra, pero basado en lo que ya Él ha hecho por nosotros. Y ahí claramente entonces, una vez más, vemos esta combinación de Pablo, de él indicativo en los primeros 11 capítulos de Romanos, con el imperativo, comenzando en el capítulo 12, y luego más adelante, fíjense que ahí, el capítulo 12 dice, entréguense como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Usted sabe lo que significa eso? Es vuestro culto racional, significa lo lógico, después de lo que Dios ha hecho por ustedes, lo más racional que ustedes pueden hacer es entregarse en cuerpo y alma a Dios. Eso es lo que significa, que es vuestro culto racional. Y más adelante, fíjense, en el versículo, capítulo 13, actitud hacia las autoridades, ese es el título. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino Dios. O sea, Él está dando imperativos. Los primeros 11 fueron indicativos y los primeros 3 capítulos, 4 capítulos son indicativos. Hagan esto, hagan esto, hagan esto. Vivan una vida digna de lo que Dios ha hecho por ustedes. Indicativo, imperativo. Y por último, entonces, ahí entendemos ahora el versículo de 5:25 de Gálatas, que es nuestro capítulo base de todo este estudio. Si vivimos por el Espíritu, ese es el indicativo, eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a ver qué significa eso. Andemos también por el Espíritu. Si esta es una realidad de nuestra vida, que vivimos por el Espíritu, y vamos a ver qué implica eso, ese es el indicativo, eso es lo que ha ocurrido en nuestras vidas, entonces el mandato, andemos también por el Espíritu. Hay un mandato basado en una realidad. Tú no puedes andar como una persona carnal si tú eres espiritual. Si tú has vivido por el Espíritu, y eso es una realidad espiritual en tu vida debe manifestar en la práctica esa espiritualidad. Si tú vives en la carne, habiendo nacido por el Espíritu, ahí hay un problema. Eso cuestiona incluso si tú vives en el Espíritu, viviste en el Espíritu en un primer lugar. Entonces, esa es la base de este versículo, esa es digamos, una explicación somera de la estructura del versículo. Es un versículo que tenemos, entonces, es el indicativo de que ha ocurrido algo en nosotros. Y puesto que ha ocurrido algo en nosotros, algo debe manifestarse en nosotros, que es andar en el Espíritu. Y a lo largo de todo este curso, de 7 aproximadamente clases, vamos nosotros a estudiar la palabra de qué es lo que esto significa, qué es lo que esto implica para nosotros, qué significa andar en el Espíritu. Pero antes de eso, descompongamos ese versículo en las 2 frases que tiene. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Comencemos con la primera frase, el indicativo, para estudiar un poco qué es lo que eso significa, qué es lo que eso implica y por qué es que Pablo dice, como ustedes han vivido en el Espíritu, ahora anden en el Espíritu. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo con que si vivimos por el Espíritu? Y vamos a comenzar a ver varios pasajes y textos que nos dan un poco de luz acerca de esto. Si hay algo hermoso de la Biblia, es que la Biblia se interpreta a sí misma. Hay cosas que nosotros no entendemos a veces en un pasaje, pero si somos lo suficientemente estudiosos y rigurosos con la propia palabra nos va a responder nuestras dudas y nuestras inquietudes. Y esta es una de ellas. Bueno, ¿qué quiere decir Pablo con que si vivimos por el Espíritu? Vamos a leer varios pasajes al respecto. ¿Vivimos por el Espíritu? Tito 3:5, Pablo hablándole a Tito, es una epístola a Tito, dice que Él nos salvó, Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. O sea, Dios nos salvó. No fuimos nosotros que nos salvamos.
Nosotros sabemos de Efesios 2 que no es por obras para que nadie se gloríe. Esta es otra forma de decirlo. Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque de hecho ninguna obra es perfecta y meritoria y merece que Dios nos salve por ella, sino cómo nos salvó Dios, conforme a su misericordia. ¿Y de qué forma llegó eso a nosotros? Por medio de la regeneración y renovación por el Espíritu Santo. Ahí hay una primera indicación de qué puede ser esto de que si vivimos por el Espíritu, o sea, el Espíritu hizo una obra de lavamiento en nosotros. Nos regeneró, nos renovó, según ese pasaje claramente lo dice. Y ahí comenzamos a entender un poco qué significa esto de si vivimos por el Espíritu. Otro pasaje muy conocido que la mayoría ha leído y ha estudiado es el pasaje donde Jesús habla con Nicodemo en Juan 3. Y antes de ponerlo, Nicodemo, le digo el contexto. Nicodemo es un maestro de la ley, es un estudioso de la ley judía. Y llega de noche donde Jesús y le dice: maestro bueno, sabemos que vienes de parte de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Y le pregunta cómo podemos tener vida eterna. Y Jesús le responde a Nicodemo y le dice en Juan 3, versículo 3 en adelante: respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y él le preguntó: pero ¿cómo puede un hombre siendo ya viejo nacer de nuevo? En el versículo 4. En el versículo 5 Jesús vuelve y le dice: Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí Jesús habla del famoso concepto de nuevo nacimiento del cristiano. El cristiano cuando viene a Cristo, cuando viene a Dios, se acerca, Dios lo hace nacer de nuevo. Es un concepto muy dramático, es una idea muy traumática. Tan traumática fue, tan incomprensible fue que el mismo Nicodemo, no lo puse ahí por falta de espacio, pero le pregunta a Jesús: ¿pero cómo puede un hombre volver a entrar en el vientre de su madre? Él no entendía, esto es un asunto espiritual. Porque nosotros sabemos que el hombre, según la palabra, está muerto en delitos y pecados. Todos los hombres nacen muertos en delitos y pecados, y entonces, si quieren tener vida espiritual, Dios tiene que hacer una obra, ya vimos, de regeneración por el Espíritu Santo. Dios tiene que hacerlos nacer de nuevo. El Espíritu nos hace nacer. Y habla en Tito de la regeneración. Y aquí habla del nuevo nacimiento. Teológicamente es lo mismo. Si comenzamos a estudiar la palabra regeneración por su lado y nuevo nacimiento por su lado, hay múltiples pasajes que hablan de estos dos conceptos y nos vamos a dar cuenta que son equivalentes. Ser regenerado es ser renacido. Es lo mismo espiritualmente hablando. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Nosotros antes estábamos muertos, no entendíamos las cosas de Dios, no entendíamos que Dios era lo que era, ni necesitamos perdón de pecado y no nos podemos acercar a Dios. Éramos como sordos y ciegos espiritualmente, y entonces Dios nos hace nacer de nuevo, y ahí nosotros entonces vemos lo glorioso de su evangelio y le aceptamos y le decimos: perdónanos, Señor, y ahí Él nos hace sus hijos. Eso es lo que pasa en la vida espiritual de una persona. Es algo increíble. Es como el nuevo nacimiento, como un nacimiento, físico, pero en este caso espiritual. Entonces, cuando eso ocurre, nosotros ahora tenemos vida espiritual. Dejamos de ser muertos y ahora tenemos vida espiritual. Esa es la primera frase: si vivimos por el Espíritu. O sea, el Espíritu nos hace vivir, nos hace respirar, entender, nos hace pertenecer a una dimensión espiritual a la que nosotros no pertenecíamos antes. No sabíamos que estaba ahí, no la entendíamos. Eso es lo que hace el Espíritu con nosotros. Y ocurre entonces que ahora, según Romanos 8:9, el Espíritu nos habita. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. ¿A quién le está hablando Pablo? A los cristianos.
Ustedes no están en la carne, sino en el espíritu. Ustedes están en una esfera distinta. Ustedes son seres diferentes. Jesús lo dijo de la siguiente manera: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Juan 17. Ustedes no son del mundo. Entonces nosotros ahora, en el espíritu, pertenecemos a un ámbito espiritual al cual no pertenecíamos antes. Somos gente nueva, criaturas nuevas, un hombre nuevo, una mujer nueva. Y de hecho, tanto así es que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Miren este pasaje: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. En otras palabras, lean ese versículo al revés. El que es de Cristo tiene al Espíritu. ¿De acuerdo? Está claro en ese pasaje, ¿no? Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si yo soy de él, yo tengo el Espíritu de Cristo. Todo cristiano que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado por la obra maravillosa del Espíritu Santo en su corazón, no solamente se hizo esa obra en un momento dado, sino que ahora el Espíritu le habita dentro de nosotros Dios por medio de su Espíritu. Eso es increíble, eso es impresionante, eso es algo que nosotros no podemos comprender completamente. Se nos escapa a nuestro entendimiento y a nuestra comprensión. Hay muchas cosas ahí que nosotros no entendemos, aunque la Biblia nos revela bastante acerca de esta verdad y cómo opera. Pero hay una pregunta fundamental: ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo de Dios habite un ser en cuyo corazón y mente y cuerpo todavía habita el pecado? En ti y en mí, a pesar, si somos creyentes, si somos nacidos de nuevo, a pesar de que el Espíritu Santo vive en nosotros, también cohabita, más bien, o coexiste el pecado en nosotros. No somos perfectos. Ahora, algo ocurrió. Y es que nuestro núcleo central como personas se inclinó a Dios. El núcleo central. Ahora hay un deseo interno, y los que somos creyentes y los que hemos nacido de nuevo podemos dar fe y testimonio de eso. Ahora hay un deseo interno de agradar a Dios, a un ser que nosotros no hemos visto, que no estaba antes ahí. Es una cosa rarísima. Es una cosa extraña. Ahora hay cosas que me irritan y me molestan, cosas que yo hacía antes las cuales yo disfrutaba. Antes yo disfrutaba ver ciertos programas, ver cierto contenido, hablar de cierta manera, perseguir ciertos objetivos en la vida, y ahora sucede que no me gusta, no quiero. Hay ambientes a los que no quiero y es que no quiero ir. No me gusta. Me comienzo a dejar de juntar con la gente y la gente dice: pero tú estás raro, ahora a ti no hay quien te vea, contigo no hay quien hable, porque tú siempre estás diciendo que está mal y que está bien. ¿Pero qué hago? Es que es una cosa que yo he cambiado. Yo soy diferente, yo pienso diferente, yo quiero las cosas, otras cosas. A mí no me divierte ya eso, no me da risa. No lo quiero consumir eso, aquello. Es una cosa rara. Yo sé que lo estoy hablando en un grupo y ojalá que todos los que estemos aquí hayamos experimentado eso, pero es así. Y entonces uno toma decisiones y la gente que está afuera, en el mundo, que no ha nacido de nuevo, le dice: pero es que tú estás loco. Pero es que eso no tiene sentido lo que tú estás haciendo. Y uno, es que yo creo que esto es lo que tengo que hacer. Eso es lo que dice la palabra. Sí, pero tú no puedes ser tan dogmático. Pero es que eso es lo que quiero hacer. Hay un deseo en mí que lo quiere hacer. Nadie me lo está... Te están lavando el cerebro en esa iglesia. Deja de ir a esa iglesia. Tú estás yendo mucho a esa iglesia. Estás volviendo un fanático. Todo en extremo hace daño. Y comienzan a persuadirnos, tratar de persuadirnos. Pero si el Espíritu Santo está ahí adentro,
No puede ser que una persona esté habitada por el Espíritu Santo y su vida quede igual. No puede ser. Tú tienes que detectar, si tú eres creyente, y esto es parte de lo que queremos estudiar, si tú eres creyente y vas eventualmente a andar en el Espíritu, en ti tienen que haber ahora nuevos deseos, nuevos apetitos, y tienen que haber ahora insatisfacciones con relación a las cosas que tú hacías antes, y desaires con relación a las cosas que tú hacías antes. Y hay relaciones con las que tú no quieres estar ya, y hay relaciones con las que tú sí quieres estar ahora, y hay cosas que tú quieres hacer ahora. Tiene que haber ese cambio, eso te tiene que diagnosticar a ti, tiene que decirte, yo estoy en el camino, el Espíritu Santo habita en mí, porque esto no lo produje yo, esto es algo que me sale, y ciertamente a veces hay cosas como que sale el agua limpia, pero como que viene un chin sucia, porque hay pecado en nosotros todavía, pero el core, el núcleo de mi persona está inclinado a Dios. Y por eso es que ese pasaje es tan importante. Si el Espíritu de Dios está en ti, tú eres de Cristo, y si tú eres de Cristo y el Espíritu de Dios está en ti, tú no puedes estar igual. Tiene que haber un cambio fundamental. Y incluso cuando ves para atrás, tú tienes que ver una estela de crecimiento. Tiene que haber una obra, porque es que el Espíritu Santo nos habita, Señor, el Espíritu, Dios está en nosotros. Todo esto es el indicativo. Y es importante estudiar los indicativos, porque los indicativos me hacen despertar a ciertas realidades que yo a veces no tengo en cuenta, y entonces yo no respondo en base a esas realidades. Yo he hecho esta historia en un par de ocasiones, en diferentes grupos, no sé si la hice aquí, no sé cuántos lo conocen, pero es útil en este momento. Había un tutor de la nobleza, no sé en qué país, no sé ni siquiera si es una historia real, pero ilustra el punto. Un tutor de la nobleza, supongamos inglesa, que le decía al niño del cual era tutor, este niño era hijo del rey, de la reina en ese momento, y el niño era muy travieso, muy respetuoso, muy impertinente. El niño actuaba de una manera rebelde en algunas ocasiones, y en una ocasión el tutor está haciendo su labor y su trabajo, y el tutor se sentó a explicarle, y le dijo, mira mi hijo, y comenzó a explicarle lo que el niño era, lo que implicaba que él era el heredero del trono, lo que eso significaba para su vida presente y para su vida futura, y cómo su comportamiento tenía que ser acorde con lo que él era. Y se dice que el niño, a partir de ese día, aunque no cambió completamente, pero tuvo una actitud totalmente diferente, porque él entendió y abrazó su identidad. Él entendió, wow, yo no lo había visto así. El país, el reino, está mirándote. Y ese sentido de identidad y de responsabilidad lo hizo comportarse de una manera distinta. De la misma forma, muchas veces los creyentes, nosotros hay cosas que ignoramos, y cuando nosotros pensamos profundamente y meditamos en la realidad de que el Espíritu de Dios habita en mi corazón y en mi alma, esa realidad, esa identidad debe alterar lo que yo hago y cómo yo hago las cosas hoy. Yo estoy aquí, pero no soy de aquí, dice la palabra. Yo soy hijo de Dios, heredero con Cristo, templo del Espíritu, representante y embajador de Dios, primera de Corintios 5, segunda de Corintios 5, que estoy junto con Dios llevando su evangelio. Y cuando esas cosas vienen a mi mente y yo medito en ellas, esa identidad debe motivarme a vivir de una manera diferente. Ese es el indicativo de mi identidad. Tú eres, por lo tanto, compórtate, actúa, piensa de una manera diferente. Y entonces nosotros estamos habitados por el Espíritu Santo. Y si nosotros hacemos un resumen de la increíble obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, yo hice aquí un resumen, no es exhaustivo, o sea, aquí no está todo, para algunas cosas, para que sepamos los indicativos, las verdades acerca del Espíritu que deben movernos a andar por el Espíritu. En primer lugar, 1 Corintios 2:12, oigan lo que dice. Dice, y nosotros hemos recibido
no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Un poco más abajo, dice, pero el hombre natural, no somos nosotros el hombre natural, ya yo les dije, nosotros no somos de este mundo según la palabra, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Nosotros ahora entendemos cosas que hay gente que no entiende y que antes nosotros no entendíamos. ¿Quién ha hecho eso? El Espíritu de Dios. ¿Cómo? Porque nos regeneró, porque nos dio vida, porque cambió nuestro interior. Tenemos nuevos deseos, un nuevo intelecto espiritual que antes no teníamos. Es como cuando usted quiere hablar, no sé si alguno de ustedes ha querido hablar con un animal que no se puede domesticar. A veces los perros como que uno le ve la cara y uno cree que entienden, y ellos entienden bastante, pero hay animales que tú por más que le hable y por más gestos que le haga, ellos están como en otra dimensión, ellos como que no se conectan contigo, ellos no entienden los gestos humanos, no entienden el lenguaje humano, no entienden, son seres vivos, ¿ok? Son seres vivos que tienen sus órganos y viven ciertos años, pero tú le hablas y entiendes, y ellos están como mirando para otro lado, hay niños así incluso. ¿Qué es lo que es en inglés que le tengo que hablar? ¿Cuántas veces yo dije tal cosa? ¿En qué idioma yo hablé? Ustedes lo han preguntado a esos muchachos. ¿En qué idioma fue que yo hablé? Bueno, de la misma manera, en los aspectos espirituales, cuando una persona, Dios no le abre sus ojos y le abre su corazón, tú le hablas de Dios y es como que él no está entendiendo, es como, no quiero decir que es como un animal, no. Es una persona que no entiende el lenguaje y las implicaciones para su vida de lo que tú le estás diciendo. Y tú puedes estar muy apasionado y a veces tú dices, ¿cómo es que esta gente no entiende y no comprende y no? Es Dios que hace nacer de nuevo, es el Espíritu. Y cuando nosotros entendemos eso y decimos, Dios, tú me diste ojos espirituales para entender tu verdad, tú te revelaste a mí, yo te conozco, Dios. Eso es algo extraordinario. Eso es un regalo. Efesios 2 dice que es un don de Dios, la salvación es un regalo de Dios, que Dios me ha dado y me ha hecho entender. Es como que Dios nos cogió a nosotros, animalitos. Es como que yo haga entender a un animal que no entiende mi idioma perfectamente. Y ahora ustedes se ven como una película de esa de Disney o algo, que ustedes ven los animalitos que hablan entre ellos y se entienden y se comprenden. Dios está hablando con seres con los cuales no podían hablar, pero en su gracia Él nos hizo hablar con palabras espirituales, nos dio entendimiento espiritual, nos dio afecto por Él, nos hizo vivir de nuevo. Increíble. Y ahora entendemos las cosas espirituales, incluso dice la palabra que Dios nos ayuda para entender la Biblia, Juan 16:13 habla claramente de que el Espíritu nos guiará a toda verdad. Y en el Salmo 119:18 el salmista dice, Señor, abre mis ojos para que entienda las maravillas de tu ley. Cuando nosotros tenemos al Espíritu de Dios en nuestro corazón, habitando, ¿no? Como dice Romanos 8 que vimos hace un momentito, y estamos teniendo comunión con Dios en su palabra, una oración muy pertinente. Usted está leyendo, pero en la otra capa de su mente, detrás, en el telón de fondo mental, diciendo, Señor, dame entendimiento, dame comprensión. ¿Qué implica esto para mí? Abre mis ojos. Y nos da entendimiento, y nos da comprensión, y nos dirige. Filipenses 3:20 nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso tiene muchas implicaciones para nuestro accionar diario, para nuestras decisiones, para nuestra planificación, en la actitud que tenemos a lo largo de la vida. Es como cuando tú estás en un país temporalmente, tú no te acomodas mucho, tú no te acotejas mucho, tú ahí no haces tu residencia, tú no echas raíces. Y esto hay que decirlo con cierto cuidado porque no es que Dios quiere que nosotros vivamos aquí como que esto no importa, porque el mundo, si estamos aquí con un propósito, pero que nosotros tengamos en cuenta que esta no es nuestra morada definitiva, que esta no es nuestra residencia, que no es aquí que Dios nos quiere de manera eterna, que hay algo, una existencia superior, futura, eterna, que nos espera.
Y esa ciudadanía nos es dada por el Espíritu Santo. Somos fortalecidos incluso en nuestro interior, en diferentes circunstancias de la vida. Y no solamente todo eso, y estas son algunas cosas nada más. En Romanos 8:26 hay un increíble pasaje donde Pablo nos dice lo siguiente, le dice lo siguiente a los romanos, y dice: de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo así? Bueno, fíjense, aquí está retratada la debilidad humana y cómo Dios, en su gracia, hace que nuestra debilidad no afecte, por así decirlo, mi relación con Él. A veces tú oras y yo oro de una manera que no es pertinente, que no es correcta. Pedimos mal, pedimos poco, a veces ni siquiera pedimos. Y eso es exactamente lo que dice, que porque no sabemos orar como debiéramos. Romanos 8:26 dice exactamente eso. Pero entonces el Espíritu, entre Dios y nosotros, Él está intercediendo por nosotros. A veces nosotros le pedimos a Dios: Dios, dame tal cosa. Y el Espíritu le dice a Dios, esto es parafraseando: Dios, Él no necesita eso, Él necesita otra cosa. Y Él pide conforme a la voluntad de Dios, según nuestra necesidad. Increíble. Hablando de esto, un comentarista decía de este pasaje de 8:26, aquí hay misterio. Estamos atisbando, o sea, viendo dentro del ámbito invisible, espiritual, donde una gran persona y unas grandes fuerzas están obrando en nuestro favor. Y aunque no podamos comprenderlo todo, podemos tomar un aliento infinito en base del hecho de que un gemido puede ser a veces la más espiritual de las oraciones. Un gemido del Espíritu en nuestro favor. Señor, ustedes saben, piensen, si ustedes no se llevan nada hoy, llévense eso en su mente. No sé si ustedes en alguna ocasión en el pasado, alguien ha orado por usted, por ti, pero lo ha hecho de una manera tan intensa y tan real y tan que tocó tu corazón y te conmovió, y tú lloraste o te conmoviste o le agradeciste, gracias por la oración, porque tú sentiste que fue una oración como interesada, como personal, no oraciones generales o oraciones profesionales. Tú sabes que hay oraciones profesionales, que yo sé lo que va, cómo va, qué pongo y ya oré por ti, como si fuera un sello, pum, ya. No, esto no es un trámite. Lo que nos está diciendo aquí la palabra en 8:26 Romanos es que el Espíritu ora de manera emocional e intensa por nosotros. Él es una persona. Él no diría que se postra porque no tiene cuerpo, es espíritu, pero decir que da gemidos indecibles por nosotros, es decir, que ora con intensidad y con fervor: Señor, ayuda a Chacho, sosténlo, Señor, cuídalo, guíalo, provéele. No le des eso que lo va a desviar. No le des lo que Él te está pidiendo. Yo te pido, Señor, que tú lo hagas crecer. Ese es el Espíritu por mí, por mí. Eso es una cosa increíble. Eso es algo que yo no puedo entender completamente. Gracias, Señor, por la intercesión del Espíritu en mi favor. Gracias, Señor. Todo eso es parte de si vivimos por el Espíritu. El Espíritu está haciendo todo esto por nosotros. Esto es parte del indicativo, del regalo de Dios por vía del Espíritu. Y entonces, cuando una persona ha nacido de nuevo, ya no está más en la carne, sino según el Espíritu. Vive en una esfera diferente. Así como un pez vive en el agua y el hombre vive en el aire, así un creyente vive en el Espíritu. Así de diferente es de uno en el mundo y uno en el Espíritu. No solo vive en el Espíritu, sino que el Espíritu vive en él. De hecho, si el Espíritu de Cristo no mora en él, no pertenece a Cristo. Y eso fue lo que leímos en Romanos 8:9. Entonces, de ahí que Pablo dice: si vivimos por el Espíritu. ¿Ustedes no sienten ahora una motivación especial a entonces andemos?
por el Espíritu. No hemos explicado lo que implica andemos por el Espíritu. Pero si yo quiero hacer eso que el Espíritu dice que yo haga, porque yo entiendo lo que Él ha hecho en mí y por mí. Si vivimos por el Espíritu, Él nos dio vida cuando estábamos muertos, Él nos encontró cuando estábamos perdidos, Él nos limpió cuando estábamos sucios, Él ora por nosotros cuando yo no sé orar, Él me habita a pesar de que en mí hay pecado. Me concede todas esas gracias. Entonces, ¿cómo no yo? ¿Cómo yo ahora no voy a obedecer el imperativo de vivir según sus normas, sus reglas, sus deseos, más que sus normas y sus reglas? Su voluntad en mi vida. El Espíritu tiene una voluntad para mí y eso es lo que es andar en el Espíritu o caminar en el Espíritu. Es vivir según la voluntad del Espíritu y vamos a ir desempacando qué significa eso en nuestras vidas. ¿Qué significa andemos también por el Espíritu? Y yo voy a brevemente introducir eso en el día de hoy, pero se trata de tratar de desempacarlo a lo largo de las sesiones que nos quedan. Andemos por el Espíritu. Este término andemos, aunque parece obvio, yo quiero aclarar que significa de manera precisa. Andemos significa vivir. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también por el Espíritu. El vivimos tiene que ver con lo que Él hizo en nosotros, con lo que Él nos ha concedido. Y el andar es el vivir ahora, en el día a día. Y Pablo usa ese término en varias ocasiones. Por ejemplo, en Efesios 4:1 nos dice, andad en humildad. ¿Qué ustedes creen que implica andad en humildad? O sea, andar en humildad es caminar, vivir en humildad. Son términos paulinos, 2 Corintios 4:1. Por fe andamos y no por vista. Ese pasaje es muy conocido. Por fe andamos y no por vista. ¿Cómo así que por fe andamos? ¿A dónde? No, por fe vivimos. El andar de Pablo es el vivir. Romanos 13:13, andemos como de día, dice Pablo también, hablándole a los romanos. O sea, vivamos como de día, sin nada que ocultar, sin nada que nos avergüence o que avergüence a nuestro Señor. En Efesios 5:15, tened cuidado cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Tened cuidado cómo viven. Entonces, este término andar evidentemente significa que vivir, andemos por el Espíritu, comenzamos definiendo esa palabra, tiene que ver con la manera como yo vivo. Y eso es importante, eso tiene una connotación importante, porque mi andar en el Espíritu no tiene que ver tanto con mis experiencias con el Espíritu en términos de que yo lo sentí hoy en la iglesia, que una canción, wow, yo sentí al Espíritu y que oraron por mí, yo sentí el Espíritu y me pusieron las manos y yo sentí el Espíritu, aunque esas cosas pueden ocurrir, pero lo que este versículo está hablando es que una vida verdaderamente espiritual vive día a día, hora a hora, bajo el gobierno del Espíritu. No es tanto experiencias espirituales, sino un caminar que se corresponda con la voluntad del Espíritu, que obviamente se revela en su palabra. Tened cuidado cómo andáis. Entonces, obviamente, este versículo de Gálatas 5:25 lo podemos reescribir. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también por el Espíritu. Esa es la exhortación, ese es el mandato. Ya vimos el indicativo, vivimos, ahora el imperativo, vivamos también por el Espíritu. Hay un paralelo, hay un pasaje paralelo. Cuando decimos un pasaje paralelo, es un pasaje que expresa la misma verdad de una manera distinta, pero es la misma verdad. Romanos en 6:4 dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. La primera parte, hemos sido sepultados con Él por medio de bautismo para muerte, lo que está diciendo, ese es el nuevo nacimiento. Mi viejo yo quedó atrás, hay un nuevo yo, un nuevo hombre, una nueva mujer, un nuevo ser interior que ha venido ahora con Cristo a novedad de vida. Y tenemos que andemos, vivir en novedad de vida, porque ya nuestro viejo yo quedó muerto con Cristo en el pasado. Ese es un pasaje paralelo que quiere decir básicamente lo mismo. John MacArthur, interpretando este pasaje, razona de la manera siguiente, y esto es como un resumen de todo lo que hemos visto. En vista
dice MacArthur, en vista de que en su inicio nuestra salvación fue una obra sobrenatural del Espíritu Santo, así debe también ser nuestra vida, una obra sobrenatural del mismo Espíritu. Nuestra vida debe ser una obra sobrenatural del mismo Espíritu. Y vamos a ver a lo largo de estas sesiones qué implica eso de vivir en nuestra vida como una obra, o vivir nuestra vida de una obra sobrenatural en una obra sobrenatural, una detrás de otra. En realidad, como yo contaba o mencionaba hace un momentito, el cambio mismo de nuestra esencia, de nuestras inclinaciones esenciales, de nuestros deseos y apetitos, eso es una obra sobrenatural. Hay gente, no todos, pero hay gente a la que yo puedo dar testimonio que le ha cambiado el rostro cuando se convierten. No sé si es la ceja que le cambian o la profundidad de los ojos. Es como una expresión facial distinta. Que yo la conocía antes y la conozco después y digo, fulano, se nota. Y no estoy espiritualizando el asunto, no fuera que tenía un ser adentro y ahora no lo tiene y ahora es otra cosa. No, pero es como hay un semblante distinto incluso en aquellos que han nacido de nuevo y que tienen un horizonte diferente, una perspectiva diferente de la vida. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa entonces? Yo voy a hacer varias preguntas y ya con eso concluimos, pero unas preguntas de aplicación que vamos a tratar de responder a lo largo del curso. Si esta es una realidad tan extraordinaria, el hecho de que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo nos ha hecho nacer de nuevo, nos habita y hace todo lo que hace por nosotros, hasta intercede por nosotros. ¿Cómo es entonces, qué pasa entonces cuando una persona nacida de nuevo que no experimenta la novedad de vida? O sea, de manera esencial, la persona sigue deseando, queriendo, buscando las mismas cosas, actuando de la misma manera. Yo no digo que el nacido de nuevo, que el cristiano, cambia todo de la noche a la mañana, pero me estoy refiriendo a que su vida no cambia de enfoque y sus deseos fundamentales en la vida y sus objetivos en la vida siguen siendo básicamente los mismos y el grueso de sus actuaciones siguen siendo motivadas por las mismas cosas. ¿Qué pasa cuando una persona nacida de nuevo no experimenta esa novedad de vida? ¿Es eso posible? ¿Es posible que una persona sea nacida de nuevo y no experimente en general, no en su totalidad, pero en general, cambio en su dirección, en los patrones de su vida, en los criterios de toma de decisiones? Es difícil que se mantenga eso así. ¿Qué pasa cuando una persona, esta es básicamente la misma pregunta, pero puesta de otra manera, y es una forma de aplicarnos esto a nuestra vida? Cuando una persona que vivió por el Espíritu no anda por el Espíritu. Yo me pregunto, ¿es posible eso? Hasta cierto punto es posible, pero no porque lo digo yo, sino porque Pablo escribió Gálatas 5:25 y les dice a los Gálatas, si andamos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Perdón, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si ellos estuvieran todos viviendo por el Espíritu, Pablo no le hubiese escrito ese mandato. ¿Correcto? Entonces parece ser que es posible que quepa esa exhortación, que el cristiano necesite una exhortación a veces de esa naturaleza. Oye, que tú eres un nacido de nuevo, tú eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo habita en ti, anda por el Espíritu. Y eso tiene múltiples implicaciones, obviamente, eso lo vamos a desempacar, pero sí es posible que hasta cierto punto una persona haya nacido de nuevo, haya vivido por el Espíritu y todavía haya que decirle, oye, anda por el Espíritu. Aunque hayan algunas cosas esenciales que hayan cambiado, pero hay muchas otras que todavía quizás no se corresponden con su identidad, con la novedad de vida que Cristo se supone ganó por nosotros en la cruz y nos concede a través de su Espíritu Santo y de su poder. ¿Qué es lo que pasa entonces? A continuación, lo vamos a ver.
Más adelante lo vamos a ver. ¿Qué puede estar pasando? Puede estar pasando desde de que esta aparente dualidad o dilema de que una persona haya nacido de nuevo y no esté dando el fruto o no esté andando en el Espíritu como se supone debe hacerlo, puede ser que la persona no sea creyente en lo absoluto, que lo crea así, otros lo crean así, pero no lo es. Porque cuando uno ve el fruto de su vida, cuando uno ve la dirección de su vida, su camino, andad por el Espíritu, el camino que deja, la estela de huella que deja, uno dice, pero ¿cómo puede ser? Por sus frutos lo conoceréis, dice Cristo. Entonces, es posible que incluso haya una no conversión en una persona y digamos, el curso pudiera servirnos de diagnóstico. ¿Dónde estamos nosotros? Yo soy realmente un hijo de Dios, estoy yo dando el fruto, estoy yo andando en el Espíritu como se supone, y si no lo estoy haciendo, ¿por qué será? ¿Será que no soy convertido? Comenzando por ahí. Y luego entonces, ¿qué otros aspectos hay en mi vida que aunque soy convertido y sí, estoy convencido de que el Espíritu de Dios habita en mí porque yo soy diferente, porque yo he notado el cambio, porque otros me lo han dicho, pero todavía hay luchas muy intensas en mí? Bueno, entonces, ¿cómo podemos lidiar con eso? ¿Cómo podemos honrar este versículo plenamente de andar por el Espíritu? De que nuestra vida se caracterice por un caminar verdaderamente espiritual que honre a Dios en todo lo que hace y en todas las actuaciones que tengamos. ¿Cómo podemos actuar de esa manera? ¿Cómo podemos honrar ese pasaje? Porque obviamente el pasaje, como les decía, hay un indicativo, hay un imperativo. Esto es un mandato, andemos por el Espíritu. Yo quiero hacerlo, yo quiero andar por el Espíritu. Es una vida, por un lado, que trae mucha gloria a Dios y por otro lado, trae mucho gozo al hombre que así lo hace. Dios no obtiene gloria y succiona el gozo del hombre. Cuando Dios es glorificado en mi vida, Él llena de gozo mi corazón. Dios es un Dios bondadoso y misericordioso y majestuoso y magnánimo. Y obviamente cuando mi vida glorifica a Dios, también es una vida que trae gozo a mi corazón. Alguien decía que todo lo que hace el hombre santo también lo hace gozoso. Y eso es una realidad. Entonces yo quisiera, en las próximas semanas precisamente, que nosotros profundicemos en eso. Que nosotros primero comencemos la semana que viene a preguntarnos cuáles pueden ser las posibles razones por las que, y el mismo pasaje, el mismo contexto del pasaje nos da algunas indicaciones de por qué puede ser que mi vida, a pesar de haber vivido en el Espíritu, no está andando en el Espíritu.